Bueno, buenas tardes. Bueno, de lo que estamos hablando no es cualquier cosa, ¿no? O sea, estamos hablando de la reconstrucción del movimiento obrero de clase, no de cualquier movimiento obrero, o sea, no del movimiento obrero de la iglesia, ni nada de eso, sino del movimiento obrero de clase. Claro, yo creo que esto ya empezaron a estudiarlo mis antepasados del siglo VII, los moros, que yo soy de Córdoba, que buscaban la piedra filosofal, ¿no? A ver si encontrábamos el tesoro divino que nos diera la solución de la vida. Todavía no lo hemos encontrado, ¿no? Pero vamos, en ello estamos, ¿eh? Por eso somos moros, ¿no? Bueno, dicho eso, nosotros somos una pequeña organización, nos llamamos Coordinadora de Trabajadores de Andalucía. Estamos fundamentalmente en la provincia de Córdoba. Tenemos alrededor de 250 representantes de los trabajadores delegados en comités de empresa, junta de personal, un poquito en junta de personal. Empezamos por el Ayuntamiento de Córdoba y pues nos hemos implantado en muchísimos sectores. O sea, estamos negociando un convenio del aceite, que hay que tener más del 10% de representación, y si trabajamos un poquito y bien, pues pronto estaremos negociando 3 o 4 convenios provinciales, como puede ser de transporte de mercancías por carretera, del transporte de viajeros. Somos mayoritarios en la ambulancia, del metal, en fin. La experiencia en estos últimos años, la verdad es que de mucho trabajo, mucho sacrificio, pero grata, porque después de 40 años estamos recogiendo el resultado. Digo después de 40 años, ¿eh? No. O sea, nosotros hemos pasado por la CNT, por comisiones, por la CGT, y nos mantenemos desde el 86 como CTA, aún habiendo estado federados con la CNT y con la CN. Es decir, que conocemos un poquito la movida. Bueno, las carencias del movimiento obrero son muchas. La primera es la dispersión que tenemos, ¿no? Hay organizaciones en todo el Estado español. A priori a mí eso no me preocuparía, si hubiera un denominador común, porque ya en el siglo XIX existía la IT y existía un montón de organizaciones que en sí, hasta que no llegó la huelga canadiense, no se federaron, que se federaron posteriormente en la CNT, pero que aún y así, bajo el paraguas de la IT, estaban funcionando, no tenían conexión hasta que desembocaron en una conexión. Hoy el problema es mucho más complicado, ¿no? Porque el capital, la dictadura y lo que viene en la sucesión, no transición, pues se ha encargado muy mucho de desarticular el movimiento obrero. O sea, desarticular el movimiento obrero y sustituirlo por agentes sociales de la patronal. O sea, que son los brazos largos que tiene la patronal en el seno de las fábricas de los trabajadores para implantar su filosofía. Y voy a poner un ejemplo rápido, o sea, los fondos de pensiones de empleo, pues que se han implantado en la construcción, pues ¿qué es eso? Pues que con la subida salarial se crea un fondo de pensiones obligatorio, sin consultar a los trabajadores de nada. O sea, con mi subida de luz, ¿qué pasa? Que eso sale de mi subida ahí, no pone nada, absolutamente nada, el patrón, sino que va a cargo de la subida de la masa salarial de los trabajadores, y lo gestiona la gran banca, la Caixa sobre todo. Esos cobran ya por gestionarlo. Los beneficios, evidentemente, con el manejo de esos dineros son muchos de ellos y no tienen ningún tipo de garantía, y además existe desgravaciones fiscales para la banca, ¿no? Por el control de esto y eso. Entonces, cuando pongo eso de ejemplo, lo estoy poniendo porque ¿quién implanta eso en el seno de la empresa? Y el Estado pues lo implanta a través de la negociación del convenio estatal de construcción comisiones OBT. Y lo ha intentado en el metal, y lo viste de que la patronal lo ponía como requisito imprescindible para firmar el convenio colectivo, que el convenio colectivo llama a creer que estaban hablando de un 4% que entra dentro del acuerdo interconfederal para la negociación colectiva y el empleo, que le llaman a ellos, el cuarto acuerdo. Entonces, o sea, ese es el papel que tiene los expedientes de regulación de empleo, exactamente igual. O sea, los expedientes de regulación de empleo los negocian, cobran por negociarlos, pero es que además, cuando quiere dividir a la plantilla, como decía Felipe González en sus tiempos, lo que hace es mandar al más tonto de la plantilla a la delegación de empleo, y la delegación de empleo le dice que están todos estos y no están los otros. Y el tonto llega y dice:
todos estos son los que van a la calle, vamos a votar, referéndum, todo democrático, y claro, la mayoría dice, perdón por la expresión, tomar por culo la minoría. Y así se han hecho las reconversiones de Felipe González y sucedáneas en este país, en muchos sectores, como lo ha sido metalurgia y en muchísimos sectores. Entonces, tratar en serio de cuáles son las raíces de la división del movimiento obrero. Hombre, no pueden salir llagas, no pueden salir llagas, y yo no me atrevería en todos los foros. Aquí estamos un poquito y me voy a tomar un poquito. ¿Quién crea la CGT? Yo he sido secretario provincial de la CGT durante 10 años en Córdoba. ¿Quién crea la CGT? Como organización sindical distorsionadora de lo que era la CGT, digamos. La crea Martín Villa y Alfonso Guerra. Entonces digo usted, con esos parámetros, pero oiga, es que no podemos ni hablar de la CNT, que es mi madre, vamos, o sea que yo soy CNTista hasta que me muera, ¿no? Aunque no esté en la CNT. Pero no os acordáis, no habéis conocido a José Bondilla y Antonio Pérez Canales, director y subdirector del Quinto Centenario, Antonio Pérez Canales de Córdoba. ¿Dónde están esos señoritos? Eso es lo que se puso al frente en la sucesión del movimiento obrero de clase. Y los otros ya no vamos, o sea, Nicolás Redondo padre, que salió en defensa de Martín Villa, acusado por crímenes lesa humanidad, y tiene el descaro y la poca vergüenza hace 2 días antes de morirse de salir en defensa de él. O sea, eso lo dice todo del régimen y de la sucesión del régimen. O sea, aquí no hay transición, hay sucesión. Entonces, por un lado, habría que ver quién, no vamos a hablar de la CSI, de Uso. Vosotros sabéis que Uso, por ejemplo, le paga la huelga a sus trabajadores. O sea, en la huelga de Acerinox, los compañeros de ATA, como la Asociación de Trabajadores de Acerinox, convocaron hace 2 años 137 días de huelga, pues Uso ha pagado 2 millones de euros, creo que son. Pero dice, la caja de resistencia, que caja de resistencia, ni caja de resistencia. La caja de resistencia es para pagar la hipoteca de uno, para llenar el frigorífico de otro, pero para pagarle los sueldos de 137 días a 300, 400, 500 trabajadores, no hablamos tonterías. ¿De dónde viene ese sindicato? De la OCDE, viene de la OCDE. Entonces, ¿qué decimos? Sindicata, unidad, no. O sea, unidad orgánica, desde mi punto de vista, ninguna, con ningún tipo de organización. Unidad de clase es otra cosa. ¿Cuándo estamos en la unidad de clase, coño? Estamos en la unidad de clase cuando en Astillera estamos pedaleando pedras para adelante, cuando se está tomando el barco y se está diciendo que hasta aquí ha llegado, que el convenio del metal va por esto. Ahí sí no le pedimos el carnet de identidad a ninguno. ¿Verdad? Usted lo digo, de comisiones de uso, no. Ahí está la unidad de clase, que brota y existe por sí misma. Por sí misma. Pero claro, eso de que brota y sirve tampoco no sirve. O sea, hay que ver, vamos a ver, ¿cuáles son los objetivos del sindicalismo y la necesidad del sindicalismo? Primero, la acción directa desde la propia empresa. Es decir, yo tengo que luchar en mi empresa, ¿por qué? Por tener un salario digno, por tener estabilidad, porque los eventuales pasen a ser fijos, porque se me respete como clase y como trabajador, porque tenga suficiente sueldo para mantener a mi familia y para construir un hogar y tener una vivienda. Y eso es lo que yo tengo, y a eso tengo que afrontarlo creando la clase en sí. No vamos a crear nada nuevo, es puro marxismo, la clase en sí, ¿no? Sí, pero la clase para sí, ¿qué pasa? La clase, o sea, ¿qué pasa con la ley de huelga? Vosotros sabéis que una huelga es ilegal si la convocamos porque despidan a un compañero, porque la huelga solidaria es ilegal, la huelga política es ilegal. Si convocamos una huelga por cambiar el estatuto de los trabajadores, es político, ¿no? Pues eso también es ilegal. Entonces, por cambiar el Código Penal, por ejemplo, para los empresarios, los delitos del artículo 106 y el 109, corrígeme Álvaro, del Código Penal, que no dice absolutamente nada, cambiar la ley de infracciones de los empresarios, cambiar la ley que antes se llamaba de procedimiento laboral y ahora se llama de la judicatura de lo social en cuanto al tema del salario de tramitación, tema de despido,
tema de expedientes de regulación de empleo, todo, esos son objetivos a nivel nacional. Y digo nacional a nivel de Estado. Por delante de nuestros hocicos han pasado todas las reformas de Rajoy y todas las reformas firmadas por comisiones UGT y no se le pasa factura. Y usted que comisiones UGT en este país han firmado la jubilación a los 67 años y quitaron la jubilación anticipada parcial que ahora la están teniendo que reponer, pero la base de eso lo quitaron y alargaron las bases de cotización. Primero eran 2 años, después 6, después 8, después 15 y ahora 25 y ahora amplían la jubilación hasta hace poquito el gobierno progresista hasta los 72 años y eso lo hace, y esa factura a esos agentes sociales, ¿por qué los trabajadores en la fábrica y a las veces bajo la mafia económica del régimen siguen votando eso? Y dice, no, es que son los dirigentes, las bases no, las bases también, porque nosotros estamos hartos de gente, de comités de empresas, sobre todo de UGT, también de comisiones. Os puedo contar anécdotas, no me quiero después, no quiero alargar mucho porque si no, pero que van a declarar directamente en contra por ejemplo, de trabajadoras nuestras compañeras por acoso laboral del empresario. Y van de testigos. Y los sindicatos esos van de la mano, del bracito, y se ponen en el mismo sitio que la empresa en el juzgado. Eso es así. Entonces, ¿qué unidad? Por ahí no. Pero sí que hay que crear la necesidad y decirle a la gente que por aquí, por el telón, están pasando cosas que no tienen reversos, que no han sido, dice, reforma laboral. ¿Qué reforma laboral, señores? ¿Dónde están los salarios de tramitación? ¿Dónde está el despido improcedente que la ley de relaciones laborales estaba a 60 días antes del Estatuto de los Trabajadores? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la inmediatez de los juicios que tenían que tardar 90 días y si no, a partir de 90 días lo pagaba el juzgado de lo social? ¿Dónde están los expedientes de regulación de empleo que tenían que ser aprobados por la administración, que ya es tendenciosa y capitalista y de la burguesía, y ahora son aprobados por el empresario? ¿Eso cómo se revierte? ¿Dónde está la jubilación a los 67 años que a los franceses la han luchado, la han peleado, la han conseguido a los 62 por establecerla? ¿Eso que ya ha pasado aquí? O sea, que aquí la gente no llega a los 67 años jubilándose con la lengua afuera. O sea, que yo con 64 años, con los palos que tengo en lo alto, estoy para coger y subirme en el camión otra vez y saltar 30 veces la caja del camión. Eso es lo que dice la ley, que yo tengo que hacer hasta los 67 años porque me quedan 38. Me quedan todavía 6 meses para eso. Eso habrá que revertirlo. Y para revertir eso hace falta una organización obrera de clase. ¿Cómo? No lo sé. Pero sí, desde mi punto de vista, tenía que haber un Estado, no Estado de estar por lo alto de, pero un equipo de gente que estuviera solo y exclusivamente metido en esto, que no se complicara, que conociera por supuesto el corporativismo que existe dentro de la empresa, en todos los sindicatos, incluidos nosotros, en todos, por muy revolucionario que sea, incluidos nosotros. Porque dice, no, yo es que en mi empresa, aquí es que, no, aquí hay igual que en todos lados. Yo siempre pongo el mismo ejemplo para que se quede. Dice, es que las niñas se están quedando preñadas y todos son pelirrojos, claro, porque el cura es pelirrojo, igual que el capitalismo. ¿El capitalismo qué pasa? Dice, no, es que me estoy quedando, claro que te has quedado preñado, si eso es que es el capitalismo, coño. Claro que te están dando por culo hablando más y pronto. Pues de eso se trata. Entonces, ese órgano hay que devolvérselo a los sesos, hay que aglutinar gente y hay que empezar a darle respuesta a nivel de Estado. Y después, nosotros que estamos todo el día en la calle, yo digo, ¿qué Tajo? Nosotros llegamos, dice la gente joven, nosotros llegamos a Keiter, 134 votos, gente joven. Ganamos las elecciones, no nos ha ganado UGT con 90 y tantos porque solo, se presentan solo en el colegio de administrativos. El nuestro, nosotros sacamos 6 y ellos 2 en oficio y 5 en administrativo, no dejan presentarnos a nosotros porque la empresa. Entonces, pero gente joven, no nos conoce, hemos ido, hemos dado otras asambleas, como agua de mayo, como agua de mayo. Ahora hace falta esa preparación, esa militancia, esa disposición, esa negación. Esto, por supuesto, nosotros somos soldados de la causa
Por supuesto que sí, hace falta, y por supuesto que no es fácil. O sea, no vayamos a pensar que los que estamos aquí no hemos padecido, o no padecemos, y los que estáis ahí seguro también. O sea, que yo he estado trabajando 38 años en el ayuntamiento y no hay ni un familiar mío que trabaje en el ayuntamiento, ni en empresa, tampoco lo he pedido nunca, ni en empresa, y en Córdoba poco hay que trabajar. Entonces, con los apellidos míos. Entonces, claro, sacrificio hay y todo eso hay, pero bueno, que aquí estamos para eso, o sea, para transformar la sociedad y para transformarla de una forma revolucionaria. Vamos a quitarnos la careta, la tontería, tal, que se trata de eso. Y otra cuestión, y no me quiero extender, dos cuestiones, nada más. La cuestión de liderazgo y equipo, yo creo que es importante a nivel estatal, marcar pautas y líneas. Y yo de forma, el otro día lo discutía también con unos compañeros, de forma determinante. Comités de empresas son parlamentos burgueses. Entonces, comités de empresas sí, nos tenemos que presentar a las elecciones sindicales y tener eso, y cada 2 meses y de visita. Pero nada más, las votaciones esas, las tonterías esas, todo eso queda para yo voto, yo soy feliz, yo no soy feliz, no. Esto es lucha de clase. Entonces, están las secciones sindicales, que teniendo implantación en el ámbito, hasta que se entere, podemos convocar huelgas, podemos convocar conflictos colectivos, podemos convocar manifestaciones, o como convocamos las huelgas. Y yo solo digo, mío, no convocáis nunca jamás una huelga con comisiones OET. ¿Por qué? Porque al final son mayoría en el comité de huelga, y lo que hace son, como tenemos que pasar por el SECLA, obligatoriamente, por lo menos en Andalucía, lo que hacen es brindar los intereses a la patronal. Y entonces no, o sea, no vamos solos, y el comité de huelga es nuestro, no pasa nada. Eso. Y bueno, yo no me quiero entender mucho más, aunque os podría contar sobre lo concreto, sobre lo práctico, un montón de cosas que creo que os sería interesante, pero este es un poco el mensaje que traemos, y que creo que es el mensaje también que tenemos dentro de la Federación Sindical Mundial, ¿no?, del Comité Estatal. Y en esa dirección trabajamos en la medida de nuestras posibilidades, con todos los problemas que tenemos en el día a día y con todos los vicios, con todas las cosas, ¿no?, ¿verdad?